Bueno, lo que tiene que ver acá, lo que vamos a seguir viendo ahora, son las propiedades de las rocas. Entonces, como habíamos visto, respecto a la propiedad relativa, es cómo influencian, digamos, esta propiedad de las rocas en la propiedad relativa. Y lo que va a influenciar a la propiedad relativa va a ser el tamaño de grano, la distribución del tamaño poral y de gargantas, su litología, los tipos de arcilla, su distribución, la cementación, si estamos hablando de porosidad primaria y secundaria, si tiene microfracturas, VAX, tortuosidad, orientación estructural del medio poroso. O sea que toda la roca, los reservorios, la formación y todos los elementos que le integran tienen una alta influencia en, en los análisis de desplazamiento de fluidos, digamos, ¿no? Respecto a la mojabilidad, bueno, esto es un poco lo que estuvimos hablando, un poco de lo que ustedes vieron, pero bueno, factor vital que influencia tanto la forma de las curvas de propiedad relativa como de los puntos extremos, en el sentido, digamos, de que si nosotros tenemos una roca mojable por agua, esta va a inhibir espontáneamente los poros chicos, como ya sabemos, hay una afinidad con la pared poral, se mueve reptando la superficie de los granos, por lo tanto la KRW se va a mantener baja y la saturación de agua reductible va a ser mayor a 20. O sea que esta es una curva, digamos, como patrón o más esperada de probabilidad relativa cuando vamos a tener una roca mojable por agua, en donde no vamos a tener un crecimiento muy grande de la KRW, por eso son, cuando queremos hacer inyección de agua son mejores porque la recuperación de agua, digamos, la producción de agua no va a ser tan fuerte también. En cambio, cuando son mojables por petróleo, se ubica en el centro de los poros, presenta una baja resistencia al flujo, la KRO se va a mantener elevada y va a haber una buena recuperación con pocos volúmenes porales. Acá tenemos un esquema también, como el tema, digamos, del movimiento del agua y la recuperación de petróleo, cuando estamos en una mojabilidad preferentemente por agua. En cambio, cuando tenemos rocas mojables por petróleo, ya vamos a tener una curva más de este tipo. Quiero volver para atrás. Entonces, fíjense, por ejemplo, una manera también práctica de ver con la permeabilidad relativa, si una roca es mojable también por agua o por petróleo, preferentemente por lo menos, este corte, este cruce, digamos, se da en saturaciones de agua altas. En cambio, cuando tenemos la mojabilidad que sea por petróleo, este cruce se da con saturaciones de aguas más bajas, porque tenemos un crecimiento muy grande de la permeabilidad relativa del agua. Entonces se ubica en el centro de los poros, presenta baja resistencia al flujo, la KRW crece rápidamente y la saturación de agua irreductible, bueno, es menor a 20%. O sea, cuando nosotros tenemos rocas mojables por petróleo, vamos a esperar, digamos, teóricamente, saturaciones de agua irreductibles más bajas que las que se encuentran cuando son mojables por agua. Acá tenemos el esquema como el barrido, con una roca es mojable preferentemente por petróleo. Entonces no tenemos un barrido tan eficiente como en el caso anterior. En el petróleo obviamente va a estar inhibiendo los poros chicos, presenta una baja resistencia al flujo, la KRO se reduce rápidamente y vamos a tener una baja recuperación con muchos volúmenes porales, ¿no? Un poco lo que estamos viendo acá. Y después tenemos la mixta infraccional, que vamos a tener comportamientos mixtos, como estamos viendo acá. Respecto a la porosidad y permeabilidad, se documentaron importantes cambios, tanto en la curva de permeabilidad relativa como en la depresión capilar. Entonces acá tenemos un ejemplo de las variaciones, puede depender de diferentes factores. Presentamos a modo de ejemplo las variaciones en un clásico de un ambiente fluvial efímero. Entonces acá vemos cómo nosotros
esto es un caso real, en donde nosotros fuimos definiendo o realizando diferentes ensayos de permeabilidad relativa. Ustedes fíjense cómo ha ido variando acá la saturación de agua reductible, pero en función de que nosotros elegimos a priori rocas de diferente calidad. Fíjense los valores de porosidad, van de 32% a 14%. En donde obviamente los de las mejores características tienen una saturación irreductible más baja, ¿sí? Pero las de peores características tienen saturaciones irreductibles más altas. Y acá están los diferentes SOR que se han ido obteniendo, en donde vamos viendo la calidad. Y sobre las mismas muestras tenemos cómo es la distribución de presiones capilares. Entonces, por ejemplo, una curva como esta, que fíjense que tenemos una zona, digamos, ¿cómo fue el nombre ahora, digamos, de intervalo, digamos? Tiene un nombre, ahora no voy a volver a ver, de intervalo entre la SWI. Entonces, estas rocas que tienen un intervalo menor son de peor calidad que esta verde que tiene un intervalo mayor. Y yo observo en la curva de presión capilar. O sea, esta verde del 32% va por acá y esta otra curva de acá va por acá. Prácticamente es no reservorio. Y esto es la distribución de garganta de poros de esta misma. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, si yo tengo... Pensé que estaba poniendo el puntero. Si yo tengo un pozo, tenemos nuestro gamma ray, este es nuestro pozo, y tenemos toda una corona, de todo esto tenemos una corona, ¿sí? De todo esto tenemos una corona. Lo que dijimos, que de esta corona, supongamos, vamos a hacer 5 muestras por metro, ¿sí? Y vamos a tener todas nuestras muestras. Si quieren las ponemos acá, ¿no? Todas nuestras muestras. Capaz que hacemos una, hacemos acá, hacemos acá. Todas nuestras muestras, hacemos nuestra porosidad y permeabilidad de petrofísica básica, ¿sí? La hacemos en todos lados, porque dijimos que la hacíamos sistemática. La hacíamos sistemática, ¿sí? Entonces, supongamos que de acá de porosidad y permeabilidad tenemos 100 valores. Tenemos 100 muestras. Después tenemos la opción de hacer presiones capilares por inyección de mercurio, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos elegir dónde hacer nuestras presiones capilares por inyección de mercurio? Todos estos datos, estos 100 datos, los volcamos acá. ¿Sí? Tengo todos nuestros datos acá. Tiene toda esta distribución, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer, elegimos nuestras presiones capilares y bueno, elegimos por ejemplo esta de acá, 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 elegimos esta de acá. O sea que hacemos muchas presiones capilares, etc. Y podemos estar haciendo, supongamos, una 35. ¿Sí? Entonces la pregunta que yo les hago ahora a ustedes, fíjense que hicimos muchas porosidad y permeabilidad, mucha petrofísica básica, hicimos muchas presiones capilares por inyección de mercurio, porque dijimos que eran baratas, tomamos una parte del plug, eran rápidas. La pregunta que yo les hago es respecto
a las probabilidades relativas. ¿Cuántas harían ustedes y en dónde probabilidades relativas? ¿Harían 35? ¿Harían 100? ¿Harían mucho menos? ¿Harían mucho más? ¿Dónde las harían? ¿Y cuántas? ¿No se les ocurre nada? O sea, primero las haría donde tengo una baja lectura de gamma ray, o sea que podría tener un cuerpo poroso, permeable. El tema es Bien, que no, la verdad que el número no se me ocurre. Si un número exacto para. está bien. O sea que vos me decís qué harías. Acá, acá y acá. Sí. Bien, es una respuesta. ¿Alguna otra? Bien. El tema es el siguiente. Lo que está faltando a ustedes, pero no me dijeron nada, que acá falta la geología. O sea, es ver, o sea, sí tenemos el gamma ray. Y con lo que nosotros sabemos del gamma ray, sí sabemos, digamos, que tenemos que tener un cuerpo de arena acá, ¿sí? Un cuerpo de arena acá, otro cuerpo de arena acá y otro cuerpo de arena acá. O sea, vamos a tener el 1, el 2 y el 3. Entonces, acá nosotros, primero que tendríamos, es un estudio de fases, ¿sí? Entonces podríamos saber también qué tipo de fases y ambientes sedimentarios formarían estos tres cuerpos. Y lo que, de alguna manera, lo que hemos hecho es decir, bueno, hicimos presiones capilares acá, hicimos presiones capilares acá. ¿Me disculpan un minuto? Bueno, estoy de vuelta. Tendríamos presiones capilares acá, tendríamos acá, tendríamos una por acá, tendríamos esta 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 acá, y a lo mejor una por acá. ¿Sí? Entonces, metodológicamente, siempre uno hace mucha petrofísica básica, un poquito menos de presiones capilares por inyección de mercurio, y donde hay que pensar mucho cuánta vamos a hacer son las presiones relativas, pues suelen ser los caros, costosos, lentos, demora mucho tiempo, etc. Entonces yo empiezo a integrar información, como hemos venido hablando, y empiezo a interpretar e integrar información. Entonces digo, bueno, ¿para qué yo quiero una probabilidad relativa? Dijimos que probabilidad relativa, en principio, la voy a querer para tener definidos saturaciones de agua irreductibles y SOR en todos lados. En todos lados no, lo necesito en zonas, digamos, que tengan determinadas características en las cuales yo voy a empezar a trabajar predictivamente.
Entonces, las voy a tener primero para poder tener un buen resultado, modelo de saturación de agua irreductible, para ajustar mis perfiles, mi saturación de agua. Voy a querer también tener un buen modelo de SOR para tener ajustado mi SOR de alguna manera. Y también mis propiedades relativas, yo las voy a necesitar para hacer mis análisis dinámicos. ¿Qué es lo que, cómo yo voy a producir o cómo me está produciendo este reservorio para ver qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, generalmente, digo, bueno, si yo tengo una fase 1, una fase 2 y una fase 3, y dentro de la fase 1, supongamos que yo estoy, dentro de la fase 1, quizás yo estoy esto todo es fase 1, todo esto es fase 2 y todo esto es fase 3. Y esto que está acá atrás, bueno, es lo que me quedó en las zonas períticas, ¿no? Entonces, yo lo que voy a buscar hacer es permeabilidades relativas que me ayuden a caracterizar estas tres fases. Entonces, posiblemente, yo lo que termine haciendo es permeabilidad relativa acá, acá y acá. Haga alguna acá y acá. Y haga acá y haga acá. ¿Sí? O sea que yo voy cada vez haciendo menos cantidad de ensayos, pero con la idea de que mis probabilidades relativas me van a ayudar a terminar de definir mi valor de saturación de agua irreductible y mi SOR para mi interpretación de perfiles, de registro de pozos, y para tener caracterizado esto mismo, pero para los análisis dinámicos o de simulación de reservorios. Porque seguramente una fase 1 con una muy buena porosidad y permeabilidad van a tener un comportamiento de desplazamiento diferente a la fase 2, que si ustedes ven, como está puesto acá, tiene menor permeabilidad y una porosidad parecida, o muy diferente a la 3, etc. Entonces la idea, con las permeabilidades relativas, es ir generando un modelo, pero que me permita después llevarlo para hacer mis análisis dinámicos. ¿Por qué? Porque van a estar asociados a cómo va a ir cambiando mi producción, mi flujo de agua y de petróleo y sus permeabilidades asociadas. Entonces, si yo decido, y a lo mejor con mi análisis histórico, yo estoy en este punto con una determinada saturación de agua y determinadas permeabilidades, qué sé yo, una KRO y una KWO determinada, entonces, ¿cuál sería la mejor manera en la cual yo pueda empezar a simular y tomando como base estas curvas o este resultado para cada una de las fases que son las que yo voy a colocar en mi modelo? ¿Se entendió más o menos cómo uno va eligiendo los puntos para dónde hacer los ensayos? O sea, los ensayos no son indiscriminados. Uno los tiene que ir pensando y los va a ir haciendo en función de los resultados que tenemos, tanto de CAFI como de presiones capilares, porque yo con esta información, más las fases,
voy a determinar diferentes tipos de familias que nosotros los llamamos rock types, o unidades de flujo, o de muchas otras maneras. O sea, zonas de reservorios con determinadas características propias de cada uno de ellos y que a su vez van a estar definidas también con características propias de permeabilidad relativa. Pero lo que pasa es que yo hago muchas menos permeabilidades relativas porque yo el trabajo fino de caracterización para ver cuántas familias tengo, yo ya lo hice con toda esta información, con la petrofísica básica y las presiones capilares. Esto que yo estoy haciendo hago mucho menos porque ya es tener valores cuantitativos y de desplazamiento respecto a la saturación inicial, respecto a la saturación final, digamos, de residual de petróleo, es ver cómo se van a ir moviendo las diferentes fases. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, o entendieron todo o entendieron nada, pero bueno, sigamos. Lo que viene ahora es la capacidad de intercambio catiónico, que si ustedes recuerdan, cuando vimos la parte de las arcillas, los tipos de arcillas y cómo se distribuyen, etcétera, en el reservorio, es un elemento muy importante porque influye en los cálculos de saturación de agua, además, digamos, de determinadas condiciones de reservorio, que tienen que ver con su productividad, daño, etcétera. Entonces, cuando uno va a calcular saturación de agua por perfiles, ¿se acuerdan que veíamos Archie? Y la ecuación de Archie es, si ustedes recuerdan, decíamos que la saturación de agua era igual a la raíz de n de A sobre phi a la m por el RW sobre el RT. Entonces lo que habíamos visto es que el AM y N lo podíamos obtener de laboratorio o por algunos gráficos empíricos, correlaciones. La porosidad la medíamos con perfiles y le íbamos a terminar ajustando con datos de petrofísica básica de Corona. El RW dijimos que era un dato que dependía de la salinidad del agua de la formación, o sea que lo podemos tener porque es un dato de producción, o porque lo tenemos por analogía, o porque tenemos algunas maneras empíricas de poder calcularlo. Y el RT era la resistividad profunda que leíamos con los perfiles de inducción o lateral. Entonces, este perfil RT muchas veces es influenciado su respuesta o su lectura por la presencia de arcillas. Y principalmente, ¿cuáles arcillas? Las arcillas que absorben mucha agua. Y si las arcillas están absorbiendo mucha agua, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, esa agua es salada, por lo tanto es conductiva. Y si tenemos mucha de esa arcilla, y como es conductiva, este valor de RT va a bajar, pero no por efecto de que tengamos agua, sino por efecto de esas arcillas. Entonces nos va a afectar al cálculo de saturación de agua. Por eso, nosotros
necesitamos, o uno de los ensayos que se pueden hacer en el laboratorio, esos son los ensayos de capacidad de intercambio catiónico, que es, lo definimos como el grado de sustitución de iones positivos que ocurre por una unidad de peso de roca seca. O sea que nosotros tomamos una muestra y vemos cómo se sustituyen esos iones positivos que van a tener que ver, en definitiva, con la conductividad. Entonces, los cationes intercambiables más comunes que son calcio, magnesio, potasio, sodio, nitratos, y los cuales se encuentran comúnmente ¿en dónde? En el agua de formación. Entonces, la capacidad de intercambio catiónica la expresamos normalmente en miliequivalentes cada 100 gramos de roca seca. Entonces, un es definido como 1 miligramo de hidrógeno o la masa de otros cationes equivalente a su equivalente en hidrógeno. Estos son los métodos de laboratorio que existen, son 3 métodos, uno que es un conductivímetro, otro que es químico, o el otro que es potencial de membrana. Son 3 métodos de laboratorio. Pero lo que es importante de entender es que nosotros, generalmente en los reservorios, en la industria del petróleo, manejamos 4 tipos principales de arcillas, que son las esmectitas, o también conocidas como monillonitas, las silitas, las cloritas y las caolinitas. Entonces, fíjense cómo la capacidad de intercambio catiónica es muy alta en las esmectitas y en las monillonitas, más o menos alta en las y muy baja en las cloritas y las caolinitas. O sea que cuando nosotros tengamos reservorios o rocas que tengan una cantidad importante de esmectitas e hilitas, van a ofrecer o van a tener una influencia mayor en los RT, medidos de los perfiles. Por lo tanto, este valor de RT va a estar, de resistividad de la ida, va a estar mucho más influenciado. Bueno, esta es una porosidad de neutrón, no tiene importancia acá, una densidad mínima, pero bueno, y acá están los constituyentes, los elementos que están presentes, ¿no es cierto? Que es lo que habíamos visto, que la clorita lo que tiene, que son muy ricas en hierro, pero que no absorben mucha agua. Sí las hilitas y las esmectitas. Luego tenemos como elemento importante el factor de formación. El factor de formación es el que nosotros usamos, o es la medición de laboratorio que nosotros usamos para determinar el M. O sea, en definitiva, el factor de cementación. O sea, que nosotros hacemos mediciones de laboratorio del factor de formación para obtener el valor de M, que es el factor de compactación o de cementación, que va acá elevada a la porosidad. Entonces, el factor de formación se define como la relación entre la resistividad de la roca cuando la tenemos 100% saturada con agua salada, o sea, a propósito con una salmuera. Y el RW va a ser la resistividad de una muestra de salmuera de dimensiones equivalentes. Entonces, el factor de formación va a depender de la litología y de la porosidad de la roca. O sea, va a depender, se define con esta ecuación, o sea, ese término que está dentro de la saturación de agua, como el A dividido en phi a la M. En donde phi va a ser la porosidad, que la vamos a tener o por perfiles o medida en la corona. Y el A y M van a ser constantes de la roca. Generalmente el A la podemos tener como igual a 1 y el M va a variar entre 1.3 y 2.6. Y el M lo que nosotros llamamos como el factor de cementación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el ensayo de factor de formación, que es un ensayo particular, los minerales arcillosos en una roca reservorio van a actuar como un conductor en paralelo al agua poral.
y muchas veces se los menciona como sólidos conductivos, las arcillas. Entonces el efecto de la arcilla sobre la resistividad de la roca va a depender de quién, del tipo. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que no es lo mismo tener una molmolillonita que, por ejemplo, tener una caulinita. Van a tener valores o van a tener una conductividad diferente por la cantidad de agua absorbida que tienen. La cantidad, obviamente, si tenemos mucho o poco, y cómo se distribuyen en la roca. Entonces, en este eje colocamos el factor de formación, que por definición dijimos que era esta relación, ¿sí?, que está acá. Y acá lo que nosotros vamos a poner es la resistividad que medimos, digamos, con este ensayo. Entonces lo que vamos a tener que, cuando tengamos, arcillas o reservorios con arcillas, ¿sí?, lo que va a provocar va a ser una caída en la resistividad. ¿Por qué? Porque justamente los minerales arcillosos, si son molmolillonitas o hilitas particularmente, van a tener una alta conductividad. Y si son minerales o reservorios sin arcilla, como calizas o areniscas limpias, no vamos a tener ningún desvío en la respuesta. Entonces, a los efectos de medición y evitar desviaciones, nosotros, ¿qué se recomienda, digamos? O vamos a mandar o recomendar al laboratorio. Siempre usar agua de formación o un agua sintética, porque no conseguimos agua de formación, pero con una salinidad todavía un poco mayor para hacer el ensayo. Entonces, cuando nosotros hacemos el ensayo, cada uno de estos puntos rojos es este ensayo, ¿sí? Medimos este factor de formación. Y entonces, en cada uno de estos puntos, donde tenemos medido un factor de formación, que es el que está en el eje Y, lo vamos a relacionar en el eje X con el valor de porosidad. O sea que cada vez que nosotros medimos un factor de formación, vamos a tener también el resultado de su porosidad. Entonces, vamos a tener factores de formación más altos y más bajos, lo cual nos va a permitir poder calcular, a partir de esta ecuación, la pendiente M, que va a ser, en definitiva, el factor de cementación o compactación que vamos a colocar en nuestra ecuación de Archie. O sea, este es el valor de M. O sea, el valor de M, en definitiva, sale de hacer X cantidad de ensayos de factor de formación, ¿sí? Entonces podemos tener valores de 10, valores de 100, etcétera, los valores que sean, que son los que están volcados acá, respecto a una determinada porosidad. Cuando nosotros calculamos su pendiente, vamos a tener su valor de M, y ese valor de M va a ser el factor de compactación que vamos a tener. ¿Y cuántos ensayos hacemos? Nosotros vamos a observar nuestro reservorio y seguramente haremos 3 acá, haremos 2 acá y 1 acá, ¿sí? Entonces, estos van a ser los puntos donde nosotros haremos nuestros ensayos de factor de formación, tratando de muestrear y de tener todas las variaciones de reservorio que nosotros podemos llegar a tener para tener volcadas en este gráfico y obtener un valor determinado. Muchas veces pasa, no es lo que pasa acá, que dentro de un mismo reservorio muchas veces tenemos factores de sedimentación diferentes. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo cuando vayamos eligiendo nuestras muestras, porque ya sabemos qué es lo que puede pasar. Y un punto importante a tener en cuenta, que estos son ensayos que se hacen en condiciones de reservorio, ¿sí? Se hacen en condiciones de reservorio. No los hacemos en condiciones estándar.
Y otros elementos para tener en cuenta lo que yo les venía diciendo, de tener en cuenta la variación, podemos ubicarnos en valores de porosidad. Entonces fíjense que esta curva o esta relación, esta ecuación, tiene este intervalo de porosidad que es el que nos permite poder construir esta función. El otro ensayo que hacemos también es sobre el índice de resistividad. El índice de resistividad en la ecuación de Archie está acá, está en la raíz. O sea, el valor de n de la raíz es lo que se conoce como el índice de resistividad. O sea que el valor de m y el valor de índice de resistividad lo calculamos en coronas o en testigos. O sea, lo calculamos con muestras de roca. Si no tuviéramos muestras de roca, hay métodos empíricos para hacerlo. Entonces, ¿cómo funciona el índice de resistividad? Entonces, nosotros sabemos que el petróleo y el gas no conducen, no son conductores eléctricos. Su presencia en la roca reservorio va a reducir el área transversal media del camino de flujo para la corriente eléctrica. O sea que va a incrementar la resistividad. Entonces el índice de resistividad se define como la relación de la resistividad de la roca a una saturación de agua dada, a su resistividad cuando está completamente saturada con agua. Entonces surge de esta ecuación de hacer la relación entre el RT sobre el RO, que era aquella resistividad resultante de tener una muestra totalmente saturada con agua salada, con salmuera. Entonces acá vemos en un gráfico la relación entre el índice de resistividad que vamos a medir en cada una de las muestras que vamos a hacer respecto a la saturación de agua. Entonces fíjense, por la presencia de arcilla, ¿qué es lo que le va a pasar? La resistividad va a ir cayendo también, ¿por quién? Por la presencia de las arcillas, principalmente aquellas que absorban mucha agua. En cambio, si no tenemos arcilla, va a ir caminando por acá. Entonces, el índice de resistividad es una función de la saturación del agua, pero también de quién más, de la geometría poral y de la mojabilidad. La presencia de arcillas, que pueden intercambiar cationes, como habíamos hablado, con aquellas arcillas principalmente que más agua absorben, va a causar o va a producir valores menores aparentes del índice de resistividad. Y esto se observa a bajas saturaciones de agua, ¿sí? A bajas saturaciones de agua, donde la conductividad de las arcillas comienza a ser significativa. Entonces, acá tenemos otro gráfico en donde empezamos a ver qué es lo que pasa con experimentos que mostraron que los valores de N, o índice de resistividad, son sustancialmente más altos en muestras que son mojables por petróleo, que las mojadas por agua. Entonces, fíjense, todos estos puntos son ensayos experimentales que se hicieron, y fíjense cómo acá tenemos la saturación de agua, y acá tenemos nuestro índice de resistividad. Entonces, fíjense cómo cuando tenemos mojabilidad al agua, tiene esta respuesta, y cuando tenemos mojabilidad al petróleo, tenemos esta respuesta. Y esta es la mixta, la neutral. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros vamos a tener índices de resistividad más bajos cuando tengamos rocas mojables por agua, y vamos a tener índices de resistividad más altos cuando tengamos rocas mojables por petróleo. Así como un concepto general en función de estos experimentos. Entonces, para saturaciones de agua mayores a 35%, los valores de N para
mojables por petróleo, en ese caso van a ser similares a los de a los mojables por agua, porque es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? En estas zonas podemos tener cierta similitud. Para valores bajos de saturación, para esta zona, vamos a tener hasta valores exponentes de saturación mayores a 10. Esto son todo a partir de experimentos. Si se determina un N sobre una muestra lavada, mojable por agua, por ejemplo, y el reservorio es mojable por petróleo, en ese caso, ¿qué va a pasar con la saturación? La vamos a subestimar, vamos a calcular una saturación más baja de la que realmente es. Cuando la querramos comparar o cuando hagamos nuestra interpretación del pozo abierto, porque es lo que entra en la ecuación de Archie como exponente de la raíz. Acá lo que tenemos, esto es un ejemplo real, digamos. Fíjense que un poco de lo que yo les venía diciendo, cómo nosotros podemos tomar nuestras muestras para hacer presiones capilares, relativas, y índice de resistividad y factor de formación. Entonces, fíjense que acá tenemos un gráfico, porosidad en el eje X y permeabilidad en el eje Y. Y acá tenemos todos los puntos medidos en amarillo, y los rombos negros son las muestras que nosotros elegimos para hacer presiones capilares por inyección de mercurio, con el fin de poder caracterizar en familias estas porosidades y permeabilidades, para así nosotros poder tener caracterizado el reservorio y para después elegir dónde vamos a hacer las otras muestras. Y esto que está acá es el mismo gráfico, pero a su vez donde estamos viendo las fases. Entonces, fíjense que acá lo que no hemos hecho es tomar datos en permeabilidades que eran o son menores a 0.1. ¿Por qué? Porque este es un reservorio en que el cutoff, o consideramos reservorio cuando estamos por arriba de 0.1. Todo lo que sea menos de 0.1, ojalá tengamos muchas muestras medidas de petrofísica básica, no vamos a hacer ningún trabajo especial porque sabemos que no es reservorio. Por último, tenemos los ejemplos de las tomografías computadas y los estudios que se hacen, que se llaman Digital Rock Physics o Digital Rock Analysis o petrofísica digital. En ese caso, donde nosotros tenemos posibilidades de aplicarlo, esta técnica, lo hacemos para caracterizar rocas y fenómenos físicos que ocurren a la escala del poro. ¿Por qué decimos que está en la escala del poro? Porque estos estudios se hacen con mucho detalle, con mucho detalle. O sea que se hacen tomografías de mucho detalle. Son microtomografías, nanotomografías, entonces que tienen muchísimo detalle. Pueden servir como una herramienta para realizar upscaling entre la información a la escala de poros y la del reservorio, contribuyendo para un análisis integrado de los resultados. Se puede utilizar para establecer tendencias de propiedades a través de la simulación numérica. Se puede ser utilizada para análisis de sensibilidades de las propiedades a través de la simulación numérica, con el objetivo de comprender mejor los fenómenos en la escala de poros para utilizarlo como input a análisis de incertidumbres y disminuir el tiempo de respuesta a los análisis de laboratorio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hablamos que tenemos una permeabilidad relativa, que tenemos que hacerlo en el laboratorio, si nosotros estamos usando una muestra que a lo mejor no la preservamos para hacer permeabilidad relativa, lo que vamos a tener que hacer es una sustitución de fluidos, es restituir los fluidos originales, etc. Eso es una demora entre 6 y 8 meses en el laboratorio y después el ensayo en sí mismo, que es lento. Y a veces podemos tener entre esperas de 8 y 10 meses, un año para tener una muestra. Cuando nosotros trabajamos con lo que se llama la petrofísica digital,
nosotros a la muestra la tenemos escaneada, la tenemos tomografiada, tenemos hecho una tomografía, y todos estos mismos ensayos que lo hacemos de laboratorio, tanto de petrofísica básica, tanto como de permeabilidad relativa, presiones capilares, etcétera, lo podemos hacer digitalmente sobre una muestra tomografiada. O sea que si nosotros queremos hacer una simulación sobre una muestra y simular cuál es su respuesta, si la roca es mojable por petróleo o es mojable por agua en una permeabilidad relativa, es rapidísimo. En una semana tenemos los resultados, contra un año en el laboratorio. Por eso disminuye el tiempo de respuesta a la demanda, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo se ve acá, esto es una muestra tomografiada, acá está la escala, esta está en milímetros, entonces fíjense cómo se ve un bag es un hueco, digamos, esto que está acá en color muy blanco, muy brillante, es pirita, y fíjense cómo se reconoce otro bag más pequeño acá, y las diferentes características de la roca. Esta es una tomografía. Y fíjense cómo en esta tomografía, además todo el sistema poral, como se ve esta fractura acá. ¿Sí? Entonces, esta información que nosotros tenemos acá sirve también, si nosotros vamos a mandar al laboratorio, porque no lo queremos hacer acá, pero lo mismo lo queremos hacer en el laboratorio por una cuestión de confiabilidad, esta es una muestra que a priori no la mandaríamos a hacer una petrofísica especial porque vemos que está fracturada. Entonces, al estar fracturada, no nos conviene siempre tener muestras que sean más homogéneas para hacer ese tipo de mediciones, para justamente poder ver los fenómenos de desplazamiento que se producen dentro de los poros. Este es otro ejemplo de, por ejemplo, cómo se trabaja en reservorios Shell tipo Vaca Muerta. Entonces, estamos viendo, esto que estamos viendo acá es una muestra que aproximadamente tiene el tamaño de la cabeza de un fósforo o más chiquita todavía. Entonces, fíjense cómo podemos ver la distribución de los poros, o sea, del sistema poral, y acá cómo se colorea. Entonces, lo que estamos viendo acá es que, por ejemplo, en los shale se determina una porosidad total y se determina una porosidad asociada a la materia orgánica. Dentro de ese volumen de materia orgánica, que es el 9% aproximadamente del 11% de la porosidad, vamos a determinar o vamos a tener mediciones de permeabilidades. Y como son reservorios shale, la escala es nanodarcy. Y a su vez podemos ver acá, en color azul, la porosidad conectada, en rojo la porosidad desconectada, y en verde toda la materia orgánica. ¿Sí? Entonces, cuando uno trabaja en shales, se trabaja a este detalle, que es un ultra detalle, y después, bueno, hay que ir cambiando y llevándolo a la escala del perfil, que es lo que se denomina upscale. Bueno, con esto terminamos, por lo menos lo que teníamos para hoy. Lo que nos estaría quedando, entonces, es ya la próxima clase vamos a revisar el práctico, de poner en profundidad de la corona, y ya nos vamos a adentrar a la parte de interpretación. Cuando empecemos a trabajar en la parte de interpretación, vamos a tener una parte teórica, pero que es no es muy compleja tampoco, y yo les voy a ir pasando ejemplos de pozos para que ustedes vayan trabajando y resolviendo más prácticamente